Hola, buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de cómo montar una pequeña aplicación de visión artificial 2D, en principio la más sencilla, la de Offset. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito lo que hemos montado. Aquí tenemos la cámara que se conecta con el cable directamente al robot Fanuc. Hemos puesto un sistema de iluminación. Y hemos colocado abajo una caja de folios que nos servirá de frame. Y hemos puesto abajo también el grid para poder ahora calibrar la cámara y luego la pieza con la que vamos a trabajar. En principio la idea es poder utilizar la cámara de visión artificial para detectar la posición de la pieza, a pesar de que, o sea, detectar la posición de la pieza y ejecutar el programa. En este caso va a ser un programa muy sencillo de posicionar el tornillo en uno de los agujeros, pero va a detectar que está cambiado de sitio y es capaz de aplicar el offset correspondiente. Primero de todo, le asignamos vamos a conectarnos desde el servidor web. Entonces, desde el centro de redes y recursos compartidos, entramos aquí a Ethernet. En propiedades elegimos la versión 4 de CP IPv4, le damos a propiedades y le asignamos una IP fija, que en este caso la IP hemos cogido la 192.168.1.102, porque previamente hemos asignado la IP 192.168.1.100 al robot Fanuc. Así que ahora ya está en una red local y ya podemos comunicarnos. Entramos en cualquier navegador y escribimos la dirección 192.168.1.100 y entramos en el servidor web de robot Fanuc. Bien, una vez estoy dentro del web server, entro en mi revisión, Vision Setup, y aquí tengo primero que calibrar la cámara y luego calibrar mi objeto para luego poder ver el offset con respecto a ese objeto que voy a utilizar. Entonces, bueno, aquí abajo tengo para crear, copiar, editar. Entonces, esto ya está creada, pero vamos a ver cómo es. Entonces, cuando le das aquí abajo a Snap, lo que hace es hacer una foto de lo que ve. Lo que tenemos aquí es un patrón de calibración. En este caso hemos cogido uno en los que están marcados los ejes X y ejes Y y con una distancia de 15 milímetros. Entonces hay que utilizar este patrón de calibración para que él cree su propio frame y su orientación cuando coja la pieza dentro de dicho espacio. Entonces vamos a ello. Me dice que aquí tenemos que elegir el tipo de cámara que hay, si va montada o no en el robot, el tiempo de exposición. Por ejemplo, esto son cosas como de fotografía también. O sea, si tú por ejemplo le pones un tiempo de exposición mayor, pues entonces hay demasiada luz y no se ven bien las cosas. En este caso he puesto pequeño, bueno, he puesto 10 milisegundos, aunque bueno, se puede cambiar. Vamos a por ejemplo poner, a ver si con un poquito menos de exposición se ve mejor. Vale, vamos a dejarlo así. Esto es si tenemos el LED type, si tenemos una luminaria controlada por el propio robot. Y el patrón de calibración, en este caso, es un patrón de calibración que lo tenemos sobre el papel. Y con esto tendríamos esta primera parte. Fijaros que tenemos la cámara setup, tenemos que seguir todos estos pasos. También es importante, donde pone I, yo puedo coger y me explica lo que significa para poderme guiar en el proceso. Es bastante intuitivo. Entonces hemos hecho la cámara, iríamos a la calibración, elegiríamos una calibración de 15 milímetros. En principio usaríamos el user frame automáticamente. Pasaríamos al siguiente, fixture position. He cogido el user frame 0, que es en principio como si fuera el world. Le doy a set y entonces cuando le doy a set me identifica todos estos puntos, con lo cual si algún punto vemos que no lo ha identificado bien o correctamente, luego en calibration me lo puedo cargar. Entonces bueno, le doy a find, encuentra los puntos y aquí puedo eliminar alguno que sea defectuoso o hacer hincapié para facilitar el proceso de calibración. Y aquí tengo el proceso de calibración con el resultado completo, donde me saca su estimación de la distancia focal, la distancia del objetivo, la distorsión de las lentes. Bueno, esto es un poco, y la posición relativa de la cámara con respecto a mi frame y de
el grid con respecto a mi frame. Eso es un poco el objetivo de la calibración de la cámara. Una vez la cámara está calibrada, exit without save, entonces luego me voy a el proceso. En este caso, para mi proceso es un proceso GPM, que lo que voy a hacer es coger, ahora voy a buscar una pieza y la voy a intentar identificar. Entonces vamos a ello. Coloco la pieza, le doy una foto, entonces aquí tengo mi pieza, que es la que voy a utilizar para luego identificar cómo es la forma de la pieza y para luego, cuando la mueva, saber dónde está colocada. Entonces, bueno, elijo la cámara que he definido previamente, el offset frame, en este caso va a ser fijo. Aquí hay cosas que habrá que investigar, hay que explicar un poco más a fondo, pero lo voy a explicar por encima. Cogemos el user frame 0, do not log es para que no vaya grabando todas las imágenes. Pasaríamos al siguiente punto, ya tendríamos el Vision Process. En Stamp Tool haríamos la foto y aquí te está diciendo características de la foto que voy a coger, el tiempo de exposición, bueno, lo que hemos visto antes. Y GPM, esto es donde la matan. Aquí, cuando yo hago un proceso de enseñamiento, de enseña, lo que tengo que decir es decirle qué trozo es el que hay que elegir. En Training Mask elimino los trozos que no son significativos, sobre todo los que están fuera de la pieza. En Emphasis Area lo que hago es elegir estos puntos así más singulares para que él se fije más en estas zonas. Y bueno, y aquí Score Threshold es el porcentaje de similitud que busco con respecto al que tenía, con respecto a la pieza, para luego encontrarla. El contraste, la zona Set Windows es la zona de búsqueda de la pieza para luego encontrarla. Y bueno, hay unas cuantas cositas más, pero en principio con esto, si yo le doy a Snap and Find, en principio me está diciendo aquí o sea, la pieza como la he encontrado, el score y el contraste y el ángulo que está en la pieza. También es interesante aquí en set.org, el origen, especificarle que dónde está para nosotros nuestro punto, que va a ser nuestro eje de referencia, porque luego tenemos que posicionar aquí la punta del tornillo para poder referenciarlo. Y bueno, y con eso después me voy a Offset Data Calculation y coloco la punta del tornillo aquí, en este punto, le doy la altura de la pieza y le doy a Set. Y con eso, bueno, vamos a hacerlo y tendría, bueno, si lo doy a Set ahora, en Find y le doy a Set, y entonces entonces ya tendría la pieza. Bien, una vez estoy dentro del web server, dentro de mi revisión, Vision Setup, y aquí tengo primero que calibrar la cámara y luego calibrar mi objeto para luego poder ver el offset con respecto a ese objeto que voy a utilizar. Entonces, bueno, aquí abajo tengo para crear, copiar, editar. Entonces, esto ya está creada, pero vamos a ver cómo es. Entonces, cuando le das aquí abajo a Snap, lo que hace es hacer una foto de lo que ve. Lo que tenemos aquí es un patrón de calibración. En este caso hemos cogido uno en los que están marcados los ejes X, eje Y, y con una distancia de 15 milímetros. Entonces hay que utilizar este patrón de calibración para que él cree su propio frame y su orientación cuando coja la pieza dentro de dicho espacio. Entonces vamos a ello. Me dice que aquí tenemos que elegir el tipo de cámara que hay, si va montada o no en el robot, el tiempo de exposición. Por ejemplo, esto son cosas como de fotografía también. O sea, si tú, por ejemplo, le pones un tiempo de exposición mayor, pues entonces hay demasiada luz y no se ven bien las cosas. En este caso he puesto pequeño, bueno, he puesto 10 milisegundos, aunque bueno, se puede cambiar. Vamos a, por ejemplo, poner, a ver si con un poquito menos de exposición se ve mejor. Vale, vamos a dejarlo así. Esto es si tenemos el LED type, si tenemos una luminaria controlada por el propio robot. Y el patrón de calibración, en este caso, es un patrón de calibración que lo tenemos sobre el papel
Eh, y con esto tendríamos esta primera parte. Fijaros que tenemos la cámara setup, tenemos que seguir todos estos pasos. También es importante, donde pone i, yo puedo coger y me explica lo que significa para poderme guiar en el proceso. Es bastante intuitivo. Entonces hemos hecho la cámara, iríamos a la calibración, elegiríamos una calibración de 15 milímetros. En principio usaríamos el user frame automáticamente, pasaríamos al siguiente, fixture position. He cogido el user frame 0, que es en principio como si fuera el world. Le doy a set y entonces cuando le doy a set me identifica todos estos puntos, con lo cual si algún punto vemos que no lo ha identificado bien o correctamente, luego en calibration me lo puedo cargar. Entonces bueno, le doy a find, encuentra los puntos y aquí puedo eliminar alguno que sea defectuoso o hacer hincapié para facilitar el proceso de calibración. Y aquí tengo el proceso de calibración con el resultado completo, donde me saca su estimación de la distancia focal, la distancia del objetivo, la distorsión de las lentes. Bueno, esto es un poco, y la posición relativa de la cámara con respecto a mi frame y de el grid con respecto a mi frame. Eso es un poco el objetivo de la calibración de la cámara. Una vez la cámara está calibrada, exit without save, entonces luego me voy a el proceso. En este caso, para mi proceso es un proceso GPM, que lo que voy a hacer es coger, ahora voy a buscar una pieza y la voy a intentar identificar. Entonces vamos a ello. Coloco la pieza, le doy una foto, entonces aquí tengo mi pieza, que es la que voy a utilizar para luego identificar cómo es la forma de la pieza y para luego cuando la mueva saber dónde está colocada. Entonces bueno, elijo la cámara que he definido previamente, el offset frame en este caso va a ser un fijo. Aquí hay cosas que habrá que investigar, hay que explicar un poco más a fondo, pero lo voy a explicar por encima. Cogemos el user frame 0, do not log es para que no vaya grabando todas las imágenes. Pasaríamos al siguiente punto, ya tendríamos el Vision Process. En Stamp Tool haríamos la foto y aquí te está diciendo características de la foto que voy a coger, el tiempo de exposición, bueno, lo que hemos visto antes. Y GPM, esto es donde la matan. Aquí, cuando yo hago un proceso de enseña, lo que tengo que decir es decirle qué trozo es el que hay que elegir. En Training Mask elimino los trozos que no son significativos, sobre todo los que están fuera de la pieza. En Emphasis Area lo que hago es elegir estos puntos así más singulares para que él se fije más en estas zonas. Y bueno, y aquí Score Threshold es el porcentaje de similitud que busco con respecto al que tenía, con respecto a la pieza para luego encontrarla. El contraste, la zona Set Windows es la zona de búsqueda de la pieza para luego encontrarla. Y bueno, hay unas cuantas cositas más, pero en principio con esto, si yo le doy a Snap and Find, en principio me está diciendo aquí o sea, la pieza como la he encontrado, el score y el contraste y el ángulo que está en la pieza. También es interesante aquí en set.org, el origen, especificarle que dónde está para nosotros nuestro punto que va a ser nuestro eje de referencia, porque luego tenemos que posicionar aquí la punta del tornillo para poder referenciarlo. Y bueno, y con eso después me voy a Offset Data Calculation y coloco la punta del tornillo aquí en este punto, le doy la altura de la pieza y le doy a set. Y con eso, bueno, vamos a hacerlo y tendría, bueno, si lo doy a set ahora, en Find y le doy a set y entonces entonces ya tendría la pieza. Bueno, como no me funcionaba, he vuelto a trastear un poco más, entonces lo he vuelto a repetir el proceso. Lo primero de todo, he creado un user frame nuevo que hasta ahora estaba gastando el Word. He creado el user frame tapa de folios, entonces lo he girado y entonces he puesto el eje X y el eje Y con el grid que tenemos abajo. Lo he calibrado de nuevo, ¿vale? Todo esto ya está hecho. El calibration threshold lo tengo aquí.
¿vale? Que tenía los puntos ya cogidos, ¿vale? Eso en cuanto a la calibración. Y en cuanto a la prueba de aplicación, hay una cosa que, a ver, bueno, le he puesto también user frame, tapa de folios en cada momento, pero una cosa importante es cuando acabo de realizarlo, para ver si funciona correctamente, en Offset Data Calculations Tool puedo coger y comprobar, pues eso, hacer un Snap and Find y ver si es capaz de encontrar la pieza. Entonces, por ejemplo, si muevo la pieza, le voy a dar Snap and Find y veo que sí, que es capaz de encontrarla. Voy girando otra vez, por ejemplo, la vuelvo a mover, le doy Snap and Find y veo que sí, que es capaz de encontrarla. De hecho, como en el modo live, veo lo que está pasando con la cámara en tiempo real. ¿Vale? Y así puedo ver si es capaz de encontrar la pieza o no. Tenía antes un problema con el set del Search Window, que lo tenía demasiado pequeño, y por eso cuando lo tenía muy ajustado a la pieza inicial, entonces mira lo que me estaba pasando. Si yo le doy así y entonces ahora cojo y muevo la pieza, la voy a colocar, por ejemplo, aquí, y le doy a Snap and Find, pues no me la encuentra porque solamente mira en este trocito. Entonces esto es una cosa que me había equivocado y lo estaba haciendo incorrecto. Ahora vemos que sí, que con este espacio de trabajo, pues a ver, pues ahora tampoco encuentro la pieza, pero en principio, a ver, voy a volver a ponerlo, sí, ok, y me voy aquí a Offset Calculation, aquí está. Vale, ya me lo cargaba, algo he hecho mal. Nada, que le estaba dando al Offset Calculation en la opción GMP Tool. Si me voy aquí, ahora ya me la va cogiendo. Vale, entonces aunque la mueva, vale, aquí no me la ha cogido porque está demasiado girada a lo mejor. Tampoco me la coge. A ver, si le doy a Find, es que no la está cogiendo. Ahora sí, la está cogiendo. Veo que cuando la giro mucho parece que tiene problemas, ¿no? Así puedo comprobar la validez que tiene mi sistema de identificar la imagen, ¿vale? Y además fijaros cómo identifica los puntos singulares. Vale, pues ahora vamos a pasar a la programación. Ahora que ya sabemos que cuando hace un Stop and Find me identifica dónde está la pieza y me indica los puntos de la rotación, el desplazamiento X, Y y rotación angular con respecto a lo que tenía la pieza inicialmente. Entonces ese offset es el que voy a gastar luego para... Bien, en cuanto al programa, lo que va a hacer es lo siguiente. Creamos un programa que lo que hace es, bueno, inicialmente ir al punto de reposo, que es el que está aquí al lado, ¿vale? Aquí tenemos la pieza con la cámara y la visión de iluminación. Entonces, bueno, definimos un tool frame, vas al punto de reposo y aquí están las dos líneas importantes o nuevas. Esta lo que hace es Vision Runtime Prueba Aplicación, lo que hace es iniciar o ejecutar la visión artificial de prueba aplicación es la que hemos configurado, acabamos de configurar, y entonces luego le hace un Vision Get Offset. Entonces le decimos que gaste la aplicación que estamos gastando y lo guarde en un VR1, es un punto de registro. Entonces, si obtiene, si consigue el punto, continúa ejecutándolo. Entonces hace el programa. Si no ha conseguido identificar la imagen, es decir, ha intentado buscar el offset y no lo ha encontrado la imagen, que es lo que nos pasaba a veces, que a veces no lo conseguía, entonces jump label y no ejecuta lo que viene detrás. Es decir, lo que viene detrás se ejecuta solamente si consigue identificar la imagen. Si no lo consigue, bueno, en este caso acaba el programa, pero si lo consigue, entonces lo que hacemos es desplazarnos a un punto, en este caso hemos creado el punto este, y luego después se desplaza a ese mismo punto, pero con un offset con el valor VR1, que es el que hemos obtenido antes. Fijaros que ese lo podemos ver en data, en VR1, en detail, ¿vale? Es un offset que lo obtiene cada vez que ejecuta esa instrucción. Cada vez que ejecuta la instrucción, el offset lo guarda en VR1 para luego utilizarlo, ¿vale? Entonces entramos aquí y lo vamos a ejecutar, ¿vale? Vale, pues lo ejecutamos.
Entonces, lo que hace el programa es, dice, le posición de reposo al punto 1 que teníamos guardado antes y se desplaza al nuevo punto donde está la pieza. O sea, el primer punto de parada es donde antes teníamos la pieza que le hemos enseñado donde era el P1. Entonces va primero a P1, que es un punto siempre fijo, y luego, según se ha movido la pieza, vuelve a buscar ese agujero que antes era el punto 1. ¿Vale? Vamos a desplazar la pieza ahora otra vez y a ver qué pasa. Lo vuelvo a ejecutar, ¿vale? El programa. Entonces ahora vuelve a ir a visto. Ahora, como veréis, llega al punto 1, que es un punto fijo, y el siguiente punto es el punto 1 desplazado, que es el agujero S. Otra prueba. ¿Vale? Si no consigue hacer el proceso de encontrar la pieza, pues no se ejecuta, ¿vale? El programa solo se ejecuta cuando detecta la pieza. Bueno, pues nada, con eso teníamos un poco una introducción al proceso de visión. Esto, como veréis, tiene mucha ciencia detrás. Hay que profundizar pues todo el tema de, pues eso, de la gestión de la imagen, de la luz, del reconocimiento de imagen, el posicionamiento. Bueno, como veréis, a veces pues veréis que no es tan sencillo conseguir que funcione uno de estos procesos, ¿vale? Pero bueno, en principio, como veréis, no es tan complicado integrarlo dentro de nuestra programación. Vale, pues con esto hemos acabado.